Hay historias en la Biblia que nos confrontan, no con consuelo, pero con conmoción. Este es uno de ellos. No era un extraño cualquiera. Era el hijo de Judá, el nieto de Jacob, nacido en el linaje que llevaba promesas eternas. Pero, ¿qué pasa cuando alguien lo consigue todo? ¿Y elegir el camino de la oscuridad? ¿Cuándo la bendición se convierte en una carga y la herencia se convierte en una maldición? La Biblia dice que era malvado, y que Dios lo mató. Sin muchas explicaciones, no hay lugar para excusas. Un final seco y repentino, casi olvidado en las páginas sagradas. Pero el silencio de esta frase clama una advertencia a todos los que se atreven a jugar con el propósito de Dios. Detrás de un nombre corto y casi borrado, se esconde un legado interrumpido, una advertencia espiritual para los elegidos de hoy, una posición sin rendición, una fe sin fruto, una herencia sin santidad. Es la ruina anunciada. Estás a punto de sumergirte en una de las historias más extrañas y proféticas del Antiguo Testamento. Y quizás, al final, te des cuenta de que el milagro más grande fue Dios quien mató a ese hombre. Si este tema ya te ha tocado de alguna manera, dale me gusta al video ahora, suscríbete al canal y activa la campana. La revelación que sigue cambiará tu forma de ver el legado, la promesa y el juicio. En la árida extensión de Canaán, en un momento en que las promesas de Dios aún resonaban en las tiendas de los patriarcas, nació Era el primogénito de Judá, el nieto directo de Jacob, el mismo que luchó con Dios y salió cojeando de un encuentro con lo divino. Vino al mundo llevando el peso de esta herencia, como alguien que nace ya marcado por el nombre que lleva. Un nombre corto y duro, que sonaba como un gruñido seco en el viento de la mañana. En aquellos días, ser el primer hijo no solo era un honor, era un cargo. Cada primogénito sabía que su vida no era solo suya. Representaba el futuro del clan, la continuación de la bendición que Dios le había prometido a Abraham. Y Judá, un hombre fuerte marcado por sus propias decisiones dudosas, miró a su hijo con la expectativa de ver en él un nuevo comienzo. Pero desde una edad temprana, no mostró la misma reverencia que sus antepasados. Mientras los otros niños escuchaban las historias de fe alrededor del fuego con ojos brillantes, parecía disperso. Su presencia llevaba un silencio extraño y pesado, como si dentro de él hubiera un vacío que ni el tiempo ni la tradición pudieran llenar. Lo que muchos vieron como timidez fue quizás ya el primer signo de una profunda distancia espiritual. Había algo en sus ojos que lo perturbaba. No era malicia explícita, era algo más sutil, una apatía hacia lo sagrado. Creció ignorando los códigos de su casa, desviándose del miedo al Dios de sus padres. No se inclinó en oración, no preguntó nada sobre lo que los cielos habían prometido. La herencia espiritual que se suponía que lo incendiaría, pareció dejarlo indiferente. Pero el cielo ve lo que los hombres no saben. Mientras la familia alimentaba esperanzas, la mirada divina veía lo que sucedía en lo más profundo del alma de aquel primogénito rechazado por su propio destino. Era como si el trono de la promesa estuviera allí, ante él, y sin embargo eligiera darle la espalda. Lo que debería ser honor, se convirtió en una ruina en construcción. Y así, el niño que nació dentro de la promesa, comenzó a distanciarse del propósito. Y cuando el linaje está contaminado por la desobediencia oculta, el juicio no tarda en manifestarse. El nacimiento de no fue solo el comienzo de una vida. Fue el comienzo de una advertencia profética que resonaría durante generaciones. Pasó el tiempo, y mientras los niños del campamento corrían, jugaban y aprendían los caminos de la fe de sus padres, permanecía distante. Era como si estuviera allí, pero no pertenecía allí. Sus pasos no tenían alegría, su mirada no buscaba dirección, y sus palabras, raro como la lluvia en el desierto. Creció como un cuerpo presente, pero con un alma ausente. El silencio de no era el silencio de la sabiduría. Era una especie de ausencia ruidosa que molestaba incluso sin palabras. Cuando alguien hablaba de Dios, miraba hacia otro lado. Cuando el clan se reunió para orar, se alejó. Y cuando el nombre de Jacob era recordado como el hombre que luchó con Dios, simplemente fruncía los labios, como si escuchara una historia que no le concernía. Había algo oscuro en los hábitos del niño. Pasaba mucho tiempo solo, y cuando estaba con otros,
parecía observar más que participar. No había empatía ni alegría en sus gestos. Era como si siempre estuviera calculando, ocultando algo. E incluso sin cometer pecados públicos, su presencia conllevaba una inquietud invisible, el tipo de perturbación que siente el espíritu, incluso cuando los ojos no ven. Las madres evitaron comentar, pero se sintieron incómodas cuando se acercó a sus hijos. Los ancianos murmuraron entre ellos, diciendo que había una sombra sobre este joven. Judá trató de ignorarlo, prefiriendo creer que el tiempo sanaría lo que él llamó la fase extraña. Pero el tiempo no cura lo que el alma se niega a entregar al Señor. El vacío espiritual de era un abismo que crecía en silencio. Mientras los jóvenes de la tribu estaban preparados para honrar el pacto de sus padres, parecía rebelarse desde adentro, incluso sin levantar la voz. No necesitaba gritar para manifestar su ruptura con lo sagrado. Su propia indiferencia era un grito de afrenta. Y en ese espeso silencio, Dios ya estaba observando lo que los ojos humanos no entendían, el desprecio oculto por la herencia recibida. En la superficie, era solo un chico tranquilo. Pero en el mundo espiritual, su nombre ya llevaba el eco de un linaje interrumpido. Lo que parecía un temperamento extraño. Fue, de hecho, la preparación para un choque entre la promesa divina y el rechazo humano. Y Judá, sin saberlo, estaba creando no solo a su primogénito, sino una señal de que no todos los nacidos de la promesa se inclinan ante la promesa. Judá ya no sabía qué hacer. El hijo primogénito llevaba un peso que nadie veía, pero que todos sentían. Y en un intento de arreglar lo invisible con lo natural, toma una decisión común para esos tiempos, darle una esposa a Quién sabe, el matrimonio traería responsabilidad, tal vez el amor despertaría un propósito. Pero no todos los vacíos se llenan de alianzas humanas. Así es como surgió Tamar. Una mujer de fe, firmeza y coraje, que pronto demostraría que no era cualquiera. Fue elegida no solo por su belleza, sino por su actitud ante la vida. Sabía quién era, y eso, en sí mismo, enfrentaba la apatía de Cuando entró en esa casa, no fue solo como esposa, sino como una presencia espiritual que revelaría lo que estaba oculto. Judá le dio a Tamar a como si tratara de resolver un problema con una buena idea. Pero casar a una persona espiritualmente muerta con una espiritualmente despierta es encender una mecha que pronto explota. Desde el principio, trató a Tamar como una posesión, no como una alianza. No la escuchaba, no la miraba con ternura, no buscaba la comunión. Su corazón estaba cerrado incluso al amor y aún más al propósito. Tamar lo intentó. Ella oró, se sometió, respetó el nombre que llevaba como esposa. Pero detrás de las cortinas del hogar había frialdad, desprecio y una resistencia espiritual que no podía romperse ni siquiera con la oración. No solo evitó el vínculo emocional. Rechazó todo lo que venía de lo sagrado. El matrimonio, que podría ser un nuevo comienzo, se convirtió en una prisión silenciosa para una mujer que soñaba con generar un propósito. Y aunque la casa de Judá esperaba ver fruto, hijos, descendencia, la semilla de no germinó, ni en el vientre de Tamar ni en la tierra prometida. Porque donde hay desobediencia oculta, incluso los campos espirituales se vuelven estériles. El matrimonio no sanó. De hecho, solo expuso lo que estaba podrido por dentro. Y Tamar, incluso sin entenderlo, se posicionó no como la esposa de un heredero, sino como una pieza clave en el plan celestial. Así que Judá trató de usar a Tamar para salvar a su hijo. Pero al final, sería Dios quien usaría a Tamar para salvar la línea de sangre. Y mientras el cielo observaba en silencio, algo más grande ya se estaba moviendo. Porque cuando un hombre rechaza la promesa, el cielo levanta a una mujer para protegerla. A medida que pasaban los días, quedó claro que no tenía intención de honrar el llamado espiritual que había heredado. Lo que se suponía que era un hogar fructífero se convirtió en tierra seca. Evitaba a los niños, evitaba la intimidad, evitaba el futuro. Su negativa a producir descendencia no fue solo una elección emocional, fue una afrenta espiritual directa al plan de Dios para su linaje. En la tradición hebrea, el primogénito tenía la responsabilidad de continuar la promesa hecha a Abraham. Pero se burló de ello.
Se reía de la fe de sus antepasados, despreciaba los rituales, rechazaba las bendiciones como se rechaza el agua en el desierto. No había miedo, no había honor, no había semilla. Lo que salió de eso, estaba vacío. Y ese vacío no era solo físico, era profético. Tamar, día tras día, trató de cumplir con su papel. Rezaba en silencio, lloraba en secreto. Pero el hombre a su lado parecía cada vez más atrapado por una especie de frialdad que cortaba como el hielo. No era solo la ausencia de amor, era la presencia de resistencia. No quería generar herederos porque no creía en la herencia. Su incredulidad era como un veneno silencioso, matando lo que era sagrado. Y el peor pecado de no fue en un acto público, sino en un desprecio íntimo por las promesas del cielo. Durmió en la tienda de Judá, el nieto de Jacob, el bisnieto de Isaac, y sin embargo trató el propósito divino como un mito. Se ha convertido en un símbolo de una generación que recibe todo, y lo tira. Que prefiere el ahora a la eternidad. Que elige el placer egoísta sobre la responsabilidad espiritual. El juicio de Dios no cayó de la noche a la mañana. Fue precedido por miradas divinas que registraron el corazón de noche tras noche. Dios lo vio. Vio cuando evitaba a los niños por egoísmo. Vio cuando se burló del plan eterno. Vio cuando se negó a convertirse en un puente hacia algo más grande que él mismo. El silencio de Dios no era aprobación, era paciencia. Pero incluso la paciencia tiene un límite cuando la desobediencia se convierte en rebelión consciente. Y así, el primogénito que se suponía que multiplicaría el linaje, eligió cortarlo. Rechazó la semilla, despreció la promesa, rechazó el legado. Lo que era invisible para los hombres estaba abierto de par en par ante el cielo. Y el cielo, que da tiempo, también termina. Y se acercaba el momento en que Dios ya no soportaría el desprecio de No sonó ninguna trompeta. Ningún profeta apareció para anunciar el fin. Fue silencioso, repentino, casi discreto, como un corte invisible hecho por manos celestiales. La Biblia es directa, casi fría al relatar el momento. Era malo a los ojos del Señor, y el Señor lo mató. Una frase corta, pero eso resuena como un trueno en el alma de aquellos que entienden el peso de lo que hay detrás. No hubo escándalo. No hubo batalla. Solo el juicio de un Dios que ve más allá de las apariencias, que no se impresiona con el apellido de nadie y que ejecuta la justicia sin pedir permiso. El mismo Dios que levantó a Abraham, que protegió a Isaac y luchó junto a Jacob, ahora decide interrumpir una línea de sangre antes de que contamine el plano eterno. Murió. Y con ella, la falsa idea de que la posición espiritual garantiza la inmunidad. Dios no perdonó al primogénito de Judá. Porque el Señor no mira lo externo, Él pesa el corazón. Y cuando se encuentra con un desprecio constante, una desobediencia oculta y una negativa a alinearse con el propósito, Él actúa. Incluso si eso significa sacar a alguien del medio de la promesa. La gente a su alrededor no entendía. Algunos susurraron. Otros lo atribuyeron a la voluntad de Dios, pero pocos se dieron cuenta de que no era solo una muerte. Fue una advertencia. Judá guardó silencio. Gritó Tamar. Y el cielo lo siguió en silencio. Pero ese silencio llevaba el peso de la justicia. Este no es un Dios cruel, sino un Dios santo, que no negocia con la maldad oculta bajo títulos sagrados. En la eternidad, todo queda registrado. Cada pensamiento, cada rechazo, cada elección. Y incluso con todas las probabilidades, prefería la burla a la reverencia. Prefería el ego a la obediencia. Prefería vivir como si Dios no viera, hasta que Dios vio. Y actuó. Y así, el nombre de se eternizó no como un heredero, sino como un signo. Un recordatorio de que el Dios de la promesa también es el Dios del juicio. La muerte de no fue solo un final biológico. Fue el corte de un linaje que se suponía que florecería. Y cuando Dios decide intervenir de esta manera, es porque hay algo más grande que preservar. Lo que los ojos no han visto. El cielo ya lo había decidido. Porque donde hay un pacto roto, habrá consecuencias.
y el trono celestial nunca será ocupado por aquellos que se burlan de lo sagrado. Después de la muerte de Er, la casa de Judá se sumió en un silencio incómodo. Pero la tradición era clara: si el primogénito moría sin hijos, el hermano menor tenía que acostarse con la viuda para engendrar descendencia en nombre del difunto. Era más que cultura, era ley, era alianza, era la forma de preservar el nombre, la promesa, el hilo espiritual del linaje. Y ahora, ese hilo estaba en manos de Onán. Exteriormente, Onán aceptó el deber. Él asintió con la cabeza, se acostó con Tamar, como si estuviera obedeciendo. Pero su corazón estaba lejos de tener un propósito. Fingió cumplir la misión, pero en privado, saboteó el plan. Derramó la semilla en la tierra, a propósito, para no generar vida. Onán quería parecer justo a los ojos de los hombres, mientras se rebelaba contra los ojos de Dios. El pecado de Onán fue malvado porque se escondió bajo la apariencia de obediencia. A diferencia de Er, que lo rechazó abiertamente, Onán manipuló lo que era sagrado. Quería los privilegios de la línea de sangre sin el peso de la responsabilidad. Quería estar dentro de la promesa, sin comprometerse con su continuidad. Representó a aquellos que saben lo que Dios requiere pero eligen fingir fidelidad mientras actúan en rebelión oculta. Tamar, una vez más, se vio utilizada, herida, engañada. Era como si su útero llevara el peso de un propósito que los hombres que la rodeaban despreciaban. Y Dios, que había juzgado a Er, no ignoraría esta nueva afrenta. Porque no hay nada más peligroso que un corazón que finge sumisión, pero sabotea el plan divino en silencio. Onán no solo despreciaba la ley, sino que despreciaba al Dios que escribió esa ley. Y el cielo respondió. Como lo había hecho con Er, Dios vio, Dios pesó, Dios actuó. Y Onán, que parecía cumplir con su papel, cayó bajo el mismo juicio. Una vez más, la muerte no fue un accidente ni una tragedia. Fue un juicio. 2 muertes en la misma casa. 2 hermanos que tocaron lo sagrado con las manos sucias. 2 señales de que el linaje estaba siendo probado por el cielo mismo. Con Er, la perversidad era visible. Con Onán, estaba disfrazado. Pero en ambos, la esencia era la misma, deshonra. Y cuando la semilla de la promesa es tratada con desprecio, Dios quita a quien sea necesario para proteger lo que viene después. Porque su plan es más grande que cualquier nombre, incluido el tuyo. No tomó mucho tiempo. Después de Er, ahora Onán. De nuevo, una muerte súbita. De nuevo, una frase de lo invisible. Y la Biblia no guarda silencio: lo que hizo Onán fue malo a los ojos del Señor, por tanto, el Señor también lo mató. 2 muertes seguidas. No fue una coincidencia. Fue un juicio. Era Dios diciendo, sin palabras, que no tolera la falsedad disfrazada de obediencia. La casa de Judá se sumió en un temor silencioso. Lo que una vez fue el orgullo del linaje, ahora se volvió inquietante. Tamar, viuda por segunda vez, se convirtió en un símbolo de algo que nadie entendía: ¿por qué murieron los hombres que yacían con ella? Pero el problema no era Tamar. El problema era lo que estos hombres llevaban dentro de sus pechos: deshonor, engaño, desviación. Onán, al igual que su hermano, tuvo la oportunidad de alinearse. Tuvo la oportunidad de continuar el plan divino. Pero prefirió manipular. Y esto, a los ojos de Dios, es más peligroso que negarlo. Porque el cielo reacciona fuertemente cuando alguien toca lo que es sagrado fingiendo estar en pacto. Onán tuvo tiempo. Tenía una opción. Y eligió fingir, por lo que el final llegó sin piedad. Judá, ahora padre de 2 muertos, se encontró acorralado. La voz del pasado le recordó sus propios errores, cuando vendió a su hermano, cuando le mintió a su padre. Ahora, fue él quien probó el sabor amargo de la pérdida y el juicio. Pero lo que no sabía era que esa serie de muertes no era el final de la historia. Era la preparación para un nuevo comienzo que vendría por un camino improbable. Mientras tanto, Tamar era vista con miedo, como si ella fuera la culpable de lo que había sucedido. Pero en el mundo espiritual, ella era el campo donde la promesa intentaba florecer y los hombres la estaban saboteando.
El cielo estaba en guerra, y cada muerte era un corte quirúrgico de Dios, limpiando la línea de sangre para proteger lo que estaba por venir. Porque cuando la raíz se contamina, es necesario cortarla antes de que la fruta nazca podrida. 2 hermanos. 2 semillas estériles. 2 juicios. Y ahora, un silencio más pesado que nunca. Porque cuando Dios mata a 2 hombres en la misma casa, todo el mundo espiritual se detiene a prestar atención. ¿Qué vendría después? Cambiaría para siempre la historia de la promesa. La muerte de fue un shock. Onans, un escándalo silencioso. Y ahora, solo quedaba un hijo, Sela. Demasiado joven para cumplir con su deber, demasiado frágil para ser arrojado en el lugar de sus hermanos. En vista de esto, Judá hizo lo que muchos hacen cuando tienen miedo, prometió, sin intención de cumplir. Le dijo a Tamar que cuando Sela creciera, ella lo recibiría como su esposo. Pero por dentro, ya había decidido no entregarlo. Judá vio a Tamar como una amenaza. 2 de sus hijos habían muerto después de unirse a ella. Y aunque no sabía que el juicio era por sus pecados, comenzó a mirar a la viuda con sospecha. Lo que no vio fue que Tamar no era una maldición, ella era el suelo donde el cielo quería plantar la continuidad de la promesa. Pero en su ceguera, Judá hizo lo que muchos hacen, culpó al instrumento que Dios estaba tratando de usar. Tamar regresó a la casa de su padre, vestida de luto, con ropa más que oscura. Cargaba con el dolor de la espera, el peso de la injusticia y la herida del olvido. Judá nunca envió a Sela. Nunca le devolvió la llamada. Hizo promesas vacías y desapareció de la responsabilidad. Y en el silencio de los días, Tamar se hizo invisible a los ojos de los hombres, pero no a los ojos de Dios. Cada mañana se vestía con dignidad. Incluso olvidada, mantuvo la fe. Incluso silenciada, se mantuvo firme. Porque hay mujeres que, aunque son rechazadas por los hombres, siguen siendo elegidas por Dios. Y Tamar fue una de ellas. Sabía que la historia aún no había terminado. Y si los hombres no cumplían el papel que les correspondía, haría lo que fuera necesario para asegurarse de que la promesa no se perdiera. Judá, por otro lado, siguió con su vida como si todo estuviera arreglado. Tal vez pensó que el tiempo borraría el dolor. Esa distancia enterraría la promesa. Pero Dios no olvida el pacto. Y cuando un hombre no cumple lo que prometió, el cielo comienza a mover las piezas de una manera sorprendente. Porque la justicia divina nunca depende de la obediencia humana para cumplirse, solo espera el momento adecuado. Y ese momento se acercaba. Mientras Judá se establecía, Tamar se fortaleció. Mientras él estaba callado, ella se estaba preparando. Porque el cielo no dejaría morir a la línea de sangre. Y si fuera necesario romper el protocolo, pasar por el escándalo y meterse con lo improbable. Así sería. Porque la promesa vale la pena el riesgo. Pasó el tiempo. Sela creció. Y con él, el silencio de Judá también creció. Ninguna llamada, ninguna alianza cumplida. Tamar se dio cuenta de lo que pocos tendrían el coraje de admitir, fue descartada, borrada, traicionada. Pero en lugar de rendirse a la victimización, decidió actuar. No por venganza, sino por un propósito. Porque cuando los hombres no protegen la promesa, Dios usa mujeres valientes para mantenerla con vida. Escuchó que Judá iba a Timnat a esquilar sus ovejas, un momento de celebración, distracción y, a menudo, debilidad moral. Entonces Tamar se levantó. Se quitó sus vestidos de viuda, se cubrió con un velo y se sentó junto al camino en el lugar por donde pasaría Judá. No fue un plan irreflexivo, fue una estrategia. Era coraje disfrazado. Era un propósito camuflado como escándalo. Judá pasó y no la reconoció. Vio a una mujer cubierta, pensó que era una prostituta de culto y le propuso acostarse con ella. Tamar, firme, exigió una promesa, el sello, el cordón y el bastón. 3 objetos que representaban identidad, autoridad y dirección. No solo quería una cita, quería pruebas. Porque lo que haría no estaría oculto. Cuando llegara el momento adecuado, la verdad hablaría por sí misma. Se acostaron.
Y ese encuentro inesperado nació como semilla. Un embarazo no planeado por los hombres, sino permitido por Dios. No fue un pecado disfrazado de estrategia. Era justicia disfrazada de escándalo. Porque, a veces, el cielo conmociona a las personas religiosas para que cumplan lo que los justos cobardes se negaron a hacer. Tamar lo sabía, no solo estaba garantizando descendencia, estaba salvando a todo un linaje. Después de eso, regresó a su casa, en silencio. No buscó a Judá. No exigió explicaciones. Simplemente esperó. Esperó a que creciera dentro de ella lo que otros temían generar. Esperó el tiempo de la revelación. Porque aquellos que actúan con fe no necesitan probar nada de inmediato, solo mantener la evidencia hasta que Dios diga, ahora. Y ese momento estaba llegando. El vientre creció. Los rumores se extendieron. Y el escándalo estaba a punto de convertirse en justicia revelada. La noticia se extendió como un fuego seco en paja. Tamar está embarazada, dijeron los hombres con asombro. Ella, la viuda olvidada, ahora llevaba un niño en su vientre, sin marido, sin explicación. Y Judá, al oírlo, se enardeció de indignación. Como muchos que yerran y luego fingen ser justos, gritó, tráiganla. Quémate vivo, como si su propia hipocresía no estuviera en el centro de ese escándalo. Pero Tamar no se inmutó. Ella no gritó. No mendigó. Simplemente extendió la mano y mostró lo que había guardado, el sello, la cuerda y el bastón. El padre del niño es el hombre a quien pertenecen estos objetos. El tiempo se ha detenido. La gente contuvo la respiración. Judá reconoció y recobró el sentido. Su mentira, su omisión, su cobardía, todo estaba ahora ante el pueblo y ante el cielo. Ella es más justa que yo, confesó Judá. Y con esa frase, algo se rompió en el mundo espiritual. No fue solo un hombre admitiendo que estaba equivocado. Era el linaje restaurado por la verdad. Tamar, la despreciada, fue exaltada. El escándalo se convirtió en una semilla. El vientre que los hombres acusaron, Dios lo había elegido. Y el juicio se convirtió en una plataforma para que la promesa siguiera viva. Cuando llegó el momento, Tamar dio a luz a 2 hijos, Fares y Zera. Y en el momento del parto, sucedió algo profético. Zera trató de salir primero, pero Pérez se abrió paso con fuerza y nació primero. El nombre Pérez significa descanso. Y así, del dolor de Tamar, del error de Judá, del desprecio de los hombres, nació el cauce que daría origen a David, y siglos después, al Mesías, Jesucristo. Dios no usó al hijo perfecto de Judá. Usó a la mujer herida. No usó el orden común. Usó lo improbable. Porque cuando el cielo elige cumplir su promesa, no elige los que parecen correctos, sino que levanta a los dispuestos. Y Tamar era más que una madre, era una guerrera espiritual que protegía, con su propio coraje, el linaje de la salvación. Se ha hecho justicia. No por la fuerza, sino por la fe. No por mérito humano, sino por alineación divina. Y el nombre de Pérez se eternizó, no como un error, sino como un milagro. Porque incluso lo que nace del escándalo, puede llevar la gloria de Dios. Nació en el linaje de la promesa. Tenía el nombre, la posición, el legado de una familia que llevaba el plan de Dios para la humanidad. Pero no tenía el corazón. Y por eso, su vida no avanzó, no dio frutos, no dejó un recuerdo honorable. Lo que rechazó en secreto, el cielo juzgó en público. Y su nombre, corto y duro, quedó como una cicatriz en la genealogía del Mesías. Lo tenía todo, excepto la entrega. Llevaba una herencia, pero no tuvo el coraje de protegerla. Vivió a la sombra de grandes hombres, pero eligió caminar en la oscuridad. No cayó por un acto escandaloso, sino por una vida sin propósito, por un silencioso desprecio por la presencia de Dios. Y esto, a los ojos del Señor, es más grave que cualquier error cometido por ignorancia. El nombre de aparece solo en unos pocos versículos. Ninguno hecho. Sin legado. Solo una frase que pesa como un martillo, y el Señor lo mató. Una frase corta, que lleva una revelación eterna.
Porque una promesa sin obediencia es ruina. El pacto sin fidelidad se está rompiendo. Posicionamiento despiadado es un peligro espiritual disfrazado de heredero. Mientras Tamar la seguía como una columna, se convirtió en polvo. Mientras que Judá fue transformado por la confrontación, fue borrado por el rechazo. Y esto nos muestra que Dios no mantiene vivos a los que se burlan de la responsabilidad espiritual. El cielo no sostiene lo que niega el propósito. Y cuando llega el juicio, no es por casualidad. Es porque se ha agotado el tiempo para la paciencia. Y el nombre se convirtió en una oración. Se convirtió en una advertencia. Un recordatorio eterno de que el privilegio nunca puede reemplazar a la santidad. Esa posición sin postura es inútil. Que Dios no está impresionado con lo que eres, sino con lo que haces con lo que has recibido. Y la mayor tragedia de su historia no fue la muerte, fue el desperdicio de la promesa. Al final, no fue recordado por sus hijos, ni por sus hazañas. Fue recordado por ser arrancado del plan, por sus propias elecciones. Que el nombre de nos haga temblar, reflexionar y volver al altar. Porque cuando Dios entrega una promesa, también observa cómo lo llevas. La historia de es corta, pero su mensaje es profundo. Nos recuerda que no todos los llamados se cumplen, no porque Dios falle, sino porque hay corazones que eligen resistir. Dios no mató a por capricho. Lo eliminó porque había una promesa en juego, y el desprecio de un hombre no impediría que se cumpliera el plan eterno. El cielo continúa buscando corazones dispuestos. Personas que, incluso heridas como Tamar, se mantienen firmes. Que, incluso olvidados por los hombres, permanecen alineados con los cielos. Porque Dios no construye su voluntad sobre las apariencias, sino sobre los cimientos de la obediencia, la fe y el temor. Tal vez recibiste una promesa. Tal vez seas heredero de algo grande, pero sientes que estás atrapado entre el peso del pasado y los fracasos del presente. Recuerda, no es suficiente nacer en la promesa, debes caminar dentro de ella. ¿Qué haces con lo que Dios te ha dado? Define si formará parte del saludo o un nombre tachado en los márgenes de la historia. No dejes que tu vida sea como la de recordada solo como una advertencia. Que su legado sea como el de Tamar, fiel, valiente y usada por Dios, incluso cuando todo parecía perdido. Porque el propósito del cielo es más grande que cualquier rechazo, y aquellos que se mantienen firmes serán incluidos, incluso cuando otros se rindan. Que esta historia te lleve a la reflexión. Eso te sacude por dentro. Y si Dios te habló a través de este video, comenta aquí, elijo honrar lo que Dios me ha confiado. Y por supuesto, dale me gusta, comparte y suscríbete al canal para seguir recibiendo mensajes que activen, confronten y despierten tu espíritu a lo que está haciendo el cielo.